Historia del español. Evolución del español durante los siglos XVI a XX. Primera parte, los siglos de oro. Siglo XVI. El contexto histórico que encontramos en esta época es de hegemonía política y militar. En Europa y por tanto en España se produce una crisis de la visión medieval del mundo que tiene como consecuencia el surgimiento del Renacimiento. A partir de ahora habrá una separación entre lo divino y lo humano. En literatura destacan por un lado San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Fray Luis de Granada, entre muchos otros. En una literatura ya más humana y mundana podemos nombrar a Garcilaso de la Vega o a Cervantes, y como géneros destacan el pastoril, el morisco y el picaresco, cuya obra más trascendental fue El Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. La lengua escrita que emplean los humanistas es sencilla y natural. Sin embargo, la frase de Juan Valdés, "escribo como hablo", es claro resumen del espíritu del siglo XVI. Hay autores como Fernando de Herrera que seguirán el manierismo, corriente presente en toda Europa y precedente del barroco. Se trata de un lenguaje retórico y recargado, en el que abundan los latinismos. Siglo XVII. Es el segundo siglo de oro, o la segunda parte del siglo de oro. Lo humano y sobrenatural vuelven a unirse. Son muchos los autores notables: Lope de Vega, Góngora, Quevedo Calderón, Cervantes, etc. Es el siglo de la publicación del Quijote, 1605 y 1615. En el lenguaje literario aparecen dos movimientos opuestos: culteranismo y conceptismo. El primero se caracteriza por un estilo suntuoso y rico en metáforas, cuyo máximo exponente será Góngora. El segundo se basa en decir mucho con pocas palabras, y su principal representante será Quevedo. Evolución de la lengua castellana en la Edad Media y fijación fonética en los siglos XVI y XVII. Existían fonemas que no se han conservado. La selección fonética que se mantiene hasta la actualidad se fue realizando durante los siglos XVI y XVII. La aparición de la imprenta ayuda a la fijación de una norma ortográfica, entre las cuales destacan las siguientes. Siglo XVIII. Es el siglo de la Ilustración que se caracteriza por el predominio de la razón. El espíritu de la Ilustración se refleja en España, en la creación de varias academias y fundaciones de carácter cultural. En cuanto a la lengua castellana, hemos visto que la Real Academia Española se crea para defender la pureza del idioma. En este siglo, a causa de la influencia de la Ilustración francesa, se producía una invasión de vocablos innecesarios. Algunos serán suprimidos, pero otros se han mantenido en el lenguaje actual, como por ejemplo gabinete, espectador, etc. Siglo XIX. Es el siglo del romanticismo, del realismo y el naturalismo. El primero se desarrolla principalmente en la primera mitad del siglo XIX. En literatura destacan Mariano José de Larra, con sus artículos periodísticos, José de Espronceda, con su obra poética como La canción del pirata, Gustavo Adolfo Bécquer, con rimas y leyendas, y Rosalía de Castro, que escribe cantares gallegos. El realismo y naturalismo se desarrollan en la segunda mitad del siglo. Cabe nombrar a Juan Valera con Pepita Jiménez, Benito Pérez Galdós con sus episodios nacionales y Leopoldo Alas Clarín con La Regenta. Última parte, siglo XX. Son varias las corrientes y movimientos literarios del siglo XX. Destaca el modernismo, que se caracteriza por la renovación del lenguaje poético, el empleo de términos cultos, imágenes y símbolos. Destacan entre otros autores hispanoamericanos como Rubén Darío, José Martí. También se pueden considerar modernistas en su primera época a Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En este siglo se incorporan numerosos neologismos al castellano para referirse a innovaciones técnicas y descubrimientos científicos. La lengua sigue evolucionando y así ciertas formas de subjuntivo se irán utilizando cada vez menos, al igual que muchos relativos, de forma que en el lenguaje hablado su uso se limita prácticamente a las formas que y quién.